puedan tener el link para acceder. Bueno, damos por comenzada la charla. Nosotras desde la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Abogados, y frente a este contexto tan particular que nos toca vivir, a todos y todas, pensamos, bueno, sumarnos un poco con estas actividades de Zoom, que están siendo como bastante efectivas en esta cuarentena que estamos pasando y en este momento tan particular que como sociedad nos involucra a todos, y pensamos, bueno, como nuestro eje central son los temas de infancia y temas de derechos humanos, como eje transversal de cualquier política pública que pensemos y demás. Y la semana pasada se habían suscitado algunas resoluciones, salieron algunas resoluciones del Consejo de Derechos de aquí del gobierno de la ciudad que dieron motivo a varias voces. Pensamos, bueno, convocar en este contexto a Claudia y a Noris, que son especialistas en estas temáticas, para, bueno, conversar un poco, y pensamos titular el conversatorio como el impacto que tiene este aislamiento social preventivo y obligatorio puntualmente en la población de los adolescentes en situación de calle y de los adolescentes infractores. Bueno, no necesitan mucha presentación, pero las voy a presentar. Claudia Cesaroni es abogada integrante del CEPOC y de la red No a la Baja, entre otras muchas cosas. Nori Fiñata es asesora tutelar de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma, también entre otras muchas cosas, y bueno, las dos son personas muy cercanas y de mucho afecto y compromiso, que no es la primera vez que las hemos convocado y han participado con nosotros. Así que bueno, inicialmente le voy a dar la palabra a Claudia, y a Claudia y a Noris, las dos que levanten su micrófono, y bueno, después que las chicas terminan, si les parece y están todos de acuerdo, abrimos a preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Bien? ¿Hola? Te escuchamos. Sí. Perfecto. Muevan la bueno, cabeza, porque tenemos que mover la cabeza. Buenas tardes. Es mi segunda vez en un Zoom, así que sean pacientes. Estoy como debutando a esta altura de la vida. Queda todavía algo para debutar. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hablar un poquito de estos temas. Bueno, yo quería hacer como una especie de... ¿Sigo para adelante? Sí, sí. Ok. Quería hacer una especie de un cierto contexto, ¿no? Antes de hablar específicamente de la situación de los adolescentes, porque, bueno, estamos hablando usamos términos confinamiento, encierro, estado de excepción, todo eso para evitar un mal, la propagación de un mal que es la enfermedad. Y yo creo que desde el punto de vista criminológico, una primera cuestión que sería interesante, que no es el motivo de hoy, pero sería interesante para seguir pensando, es, hay mucho para decir, me parece, en la equiparación entre delito y enfermedad, ¿no? Entre encerrar para aislar, para curar, para tratar, en el señalamiento que se hace del infectado, del enfermo, y el señalamiento que se hace del que comete un delito, a veces también como un enfermo o un depravado, en la idea del tratamiento. Digo, me parece que todas estas cuestiones también deberíamos pensarlas, quizá para otros encuentros, que nos debería servir para pensar en la idea de que el encierro sirve para curar algo, en estos días en que todos y todas estamos comentando lo que nos afecta, además, este encierro al que estamos sometidos. Yo leía, cuando me puse a preparar algunos apuntes, estoy usando una libretita, que la última vez que la usé fue el 18 de febrero, que era otro mundo, ¿no? 18 de febrero, hace un mes y medio. Era una actividad a la que fuimos invitados como CEPOC por el Observatorio de Seguridad y el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Y entre mucha otra gente ahí querida y que trabaja estos temas, en los que se hablaba de violencia institucional, estaba el defensor adjunto Luis Boa Castella. Y yo anoté textualmente algo que él en algún momento dijo, hablando de cómo se ejercía la violencia institucional sobre determinados colectivos en la ciudad de Buenos Aires, y yo anoté textualmente: para algunos, la vía pública solo es un lugar para circular. Entonces, cuando leí esa frase hoy, casualmente, pensaba, bueno, desde el 19 de marzo, la vía pública también dejó de ser un lugar solo para circular para esos colectivos, que son los de los adolescentes en situación de calle, los pobres, los vendedores ambulantes, las personas en situación de prostitución, etc. Y dejó de ser un lugar para circular, obviamente por efectos de esas restricciones que todos aceptamos porque entendemos que están impuestas para salvar vidas. Entonces, el espacio público, en un estado de excepción sanitaria, se limita y se restringe más todavía para aquellos colectivos para los cuales también está restringido en etapas o en momentos de no excepción sanitaria. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay algunas personas que somos autorizadas a circular, o bien porque cumplimos alguna función, por ejemplo, estatal, en algún nivel de la administración pública, o bien porque son médicos, o bien porque tenemos un almacén y tenemos que abrirlo, o bien porque somos dueños de una ferretería o de una veterinaria. Es decir, solo pueden circular personas para trabajar, o para comprar comida, o para cuidar enfermos, o para llevar al perro o al gato a la veterinaria. Y ese control de quiénes son los que están habilitados para circular, obviamente lo tienen las fuerzas de seguridad. Parece una obviedad, pero no tendría por qué necesariamente, también podríamos pensarlo, ¿no? Porque el control de una medida que está pensada para salvar vidas, ¿no? Nosotros aceptamos que las restricciones que tenemos son para proteger nuestra vida y la de las personas que nos rodean, porque solo ese ejercicio lo tienen que hacer las fuerzas de seguridad. No podría pensar que podría haber voluntarios o trabajadores de otros ámbitos cumpliendo esa misma tarea y explicándole a la gente que para proteger su vida sería mejor que se quede en su casa. Pero son las fuerzas de seguridad. Y eso generó un primer problema que algunos y algunas alertamos del primer día y que otros empezaron a darse cuenta un poco después, que es el ejercicio abusivo de ese control y de ese ejercicio de poder por parte de la fuerza de seguridad. Y entonces empezaron a aparecer las denuncias de la CORREPI, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hay un interesante dossier que me llegó ayer, se llama Dossier de Violencia Institucional, que es una recopilación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de todo el país, contando situaciones de abuso de autoridad. Y en todas se ve una línea conductora, que es que la selectividad que también opera cotidianamente de parte del sistema penal, obviamente también funciona en tiempos de excepción sanitaria. Y ahí me parece que hay que tener en cuenta, por un lado, el modo de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también la dificultad que tiene el policía concreto que está parado en una esquina en algún lugar de la ciudad o del conurbano o de alguna provincia, para aplicar una sobreabundancia de normas que se produjeron desde el 12 de marzo, que se amplía la emergencia sanitaria, o sea, se decide la emergencia sanitaria dentro del marco genérico de las leyes de emergencia que ya venían desde diciembre del año pasado, la emergencia económica y social. Hay una sobreabundancia de normas. Yo pensaba, creo que ninguno de todos los que estamos aquí en este Zoom, si nos ponen ahora a hacer un examen de cuáles son las actividades exceptuadas, cuáles son las permitidas, cuáles exigen un permiso único de circulación, para cuáles alcanza con la autorización de el superior, etcétera, podríamos responder con absoluta certeza, porque hay una sobreabundancia de normas de orden nacional, provincial, local y privado. Tenemos los decretos de necesidad y urgencia, tenemos las resoluciones administrativas, por ejemplo, de jefatura de gabinete o de ministerios específicos,
tenemos resoluciones o normas creadas a niveles de las provincias, por ejemplo, imponiendo algo así como un toque de queda, absolutamente, digamos, arbitrario. Eh, tenemos normas locales de algunos municipios y tenemos después normas privadas que se imponen como normas obligatorias. Por ejemplo, en un supermercado entran no más de 5 personas y en el supermercado de enfrente entran 3, pero además hay que ponerse alcohol en gel porque si no, no te dejan entrar, o algunas jurisdicciones establecen que es obligatorio el uso de barbijo y otras no, etc. Entonces, por un lado, esa dificultad para acceder al conocimiento de todas las normas. Y entonces, donde no hay una orden clara de qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido, actúa la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Ese espacio de indefinición es el espacio de la arbitrariedad del abuso. Y ahí eso, digamos, en paralelo a la selectividad, ¿no? Nosotras, por ejemplo, las señoras de mediana edad que andamos con un changuito por la calle, tenemos una especie de salvoconducto. Es muy difícil que un policía nos pare a preguntarnos dónde van, porque nuestro aspecto, nuestra edad, nuestro aspecto físico y el changuito o la bolsa determinan lo que vamos a hacer. Vamos a comprar al supermercado. Ahora, un adolescente, un joven que está haciendo lo mismo, ir a comprar al supermercado, sin changuito porque le da vergüenza y sin bolsa porque los pibes nunca andan con bolsa, muy probablemente sea detenido por un policía, probablemente se le pida su DNI, y aquí tenemos otra situación de arbitrariedad, porque en ningún lugar, ninguna de todas esas normas creadas ad hoc se establece que hay que saber la identidad de las personas, ni siquiera el documento debería ser exigido para conocer el domicilio, porque hay gente que vive en capital y tiene domicilio en provincia. Entonces, esas zonas de arbitrariedad, digamos, de vacío en la normativa y en cómo aplicarla, son un momento para que suceda aquello que después termina a veces en tragedia, otras veces en imposición de tormentos, sin llegar a la muerte, pero tormentos y humillaciones, vejaciones, eh, cometidas por policías o por integrantes de fuerzas federales de seguridad. Todos hemos visto a lo largo de estos días situaciones, algunas pocas que se han filmado, porque todos también sabemos que lo que vemos en un video y llega a la denuncia pública y a la toma de una decisión, por ejemplo, exonerar o separar a 3 gendarmes porque están humillando a 3 jóvenes en un barrio humilde, es uno de los decenas que no vemos, ¿no? Ese hecho que vemos es uno, porque alguien lo filmó, pero hay decenas de esos hechos que no suceden solamente, además, en tiempos de emergencia sanitaria, sino que son el funcionamiento disciplinar, permanente, cotidiano de las fuerzas, sobre todo las fuerzas federales, en los barrios de nuestra ciudad o del conurbano. Esa arbitrariedad también, al momento de decidir a quién se va a buscar para decirle qué está haciendo, preguntarle qué está haciendo, se ve traducida también en los actos que se generan como consecuencia de esas detenciones. Innumerables actas policiales que no describen un hecho, sino que simplemente se limitan a transcribir los artículos, el 205, el 239, los artículos del Código Penal presuntamente violados por la persona detenida, y el 239, ¿no? Los dos que se usan, digamos, para estos casos. Hay innumerables situaciones, yo ese documento después supongo que podremos compartir algunos documentos o hacerlos públicos. El del APH da cuenta desde niños que iban a un kiosco a comprar, un niño de 14 años detenido porque iba a un kiosco, hasta golpes y detenciones a adolescentes en la provincia de Buenos Aires, detenciones de menores sin más datos que ese en Chaco y en Jujuy, etc.
A mí me parece que esto es un problema. La normativa, digamos, la dificultad para hacer legible y comprensible la innumerable normativa que hay para las propias fuerzas de seguridad, en el mejor de los casos, y la tolerancia a esa zona de arbitrariedad y de ejercicio de poder que ejercen las propias fuerzas. Porque además esa normativa que se va creando es aún más restrictiva que el propio DNU, ¿no? La instalación de toques de queda, la obligación de usar barbijos, la prohibición de circular a determinada hora, por el momento de que los negocios están cerrados, digamos, hay una serie de normas que van, normas o prácticas que van apareciendo que son aún más restrictivas que las propias normas del Poder Ejecutivo Nacional. A eso se le suman micros violencias que ejecutan sectores privados, ¿no? De la sociedad que asumen una especie de rol de vigilancia privada, en la línea de los llamados linchamientos, el señalamiento del que volvió de un viaje y no está haciendo la cuarentena, aquel que salió y se cruzó a ver a la novia y no quería hacerlo, aquella otra que sale sospechosamente demasiadas veces por día, etcétera. Todo esto alimentado por los medios de comunicación que construyen también una especie de nuevo enemigo que es el enfermo, ¿no? O el posible infectado que no cumple la cuarentena. En la ciudad de Buenos Aires también, en este informe hay varias denuncias. La Defensoría de la Ciudad ha hecho denuncias por la actuación violenta de su policía. Todos hemos visto algunos episodios en la Villa 1114, en la calle Montevideo y Córdoba. Hemos visto varias situaciones violentas con personas en situación de calle. Esto está señalado, está mostrado. Y yo creo que uno de los problemas es que no está suficientemente todavía, no hay un discurso público que claramente ponga límite a este accionar de la fuerza de seguridad, que son un poco, digamos, endiosadas como las garantes de que no nos enfermemos todos de coronavirus. ¿Qué hicieron o qué resoluciones o qué documentos me parece interesante conocer y resaltar con relación a esta cuestión y la más específica de los adolescentes? Por un lado, las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal, una guía orientativa del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Me parece muy interesante ese documento, en primer lugar porque claramente distingue, hace una especie de recomendación clara, de decir, miren, los no punibles están fuera de nuestro accionar. Tiene que quedar afuera con un adolescente no punible, lo que hay que hacer es llamar al ámbito de la protección de derechos claramente. Y los de 16 y 17, que son punibles, tampoco son punibles para el 205 y el 239, que tienen una pena máxima de 2 años. Entonces tampoco en principio se les puede imputar estos delitos que son los que pueblan la inmensa mayoría de las actas policiales o de la fuerza de seguridad. Entonces recomienda a los fiscales que sean bastante restrictivos en cuanto a colaborar, digamos, a que avancen causas por violación del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Claramente dice, entonces, los no punibles por razón de edad quedan afuera, menos de 16, los de 16 y 17 también quedan afuera si lo que se pretende imputarles es el 205 y el 239, no hagamos dispendio jurisdiccional, demos intervención, que se dé intervención a las áreas de protección de derechos, de la misma manera que obviamente en los adolescentes en situación de calle. Porque el adolescente en situación de calle, aunque parezca una obviedad, es un adolescente y un adulto que no puede cumplir la obligación de quedarse en casa. Entonces, lo que tiene que intervenir ahí, en el caso de los adolescentes, claramente son ese sistema de protección de derechos para que o bien se establezca un lugar donde pueda alojarse, o bien sea devuelto a su familia si tiene alguna familia donde pueda cumplir el aislamiento.
En este contexto, y esto es lo que decía recién, lo que comentaba recién Marina, hubo un episodio que me parece que es muy valorable y muy auspicioso para mostrar cómo a las cosas, no voy a calificar, que a veces hacen los órganos públicos, una reacción rápida y masiva de todos los quienes trabajamos de alguna manera en el tema, logra que se produzcan retrocesos y cambios en una norma nefasta. No iba a usar calificativos, pero bueno. El 27 de marzo conocemos una disposición del director de la Dirección del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que en resumidas cuentas lo que decía es que el inmueble ubicado en la calle Zamudio 3051, conocido como La Juana, que se llama Juana Zurduy, se utilizar, y leo textual, como residencia socioeducativa de libertad restringida destinada a aquellos adolescentes que muestren franca oposición al cumplimiento de dicha medida, o sea, la medida de aislamiento obligatorio. No había mención alguna a disposición judicial, a intervención al derecho de defensa, nada más que esto. La respuesta fue inmediata por parte de las organizaciones. Yo pertenezco a la red Argentina No Baja, entre otras, muchas otras, se hizo un reclamo, los trabajadores también, bueno, diversas áreas que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pataleamos ante esta norma, y entonces 4 días después, el 1 de abril, se dejó sin efecto esa norma, y se estableció que se usaría para casos de ingresos de adolescentes infractores por cualquier delito vinculado o no a la violación de la cuarentena, pero que se iba a dejar como una especie de tercera opción, ¿no? La primera opción sería que el adolescente vuelva a la familia, por supuesto con intervención de un juez a cargo, un juez responsable, ¿no? No por decisión de la autoridad administrativa solamente. En segundo lugar, al sistema de protección, y solo en tercer lugar se utilizaría como espacio de privación de libertad por un plazo de 2 semanas, es decir, el plazo que cualquiera que pueda estar en situación de riesgo tiene que cumplir antes de que el juez disponga su alojamiento definitivo en otra institución o su vuelta con la familia. Me parece que seguramente Noris después podrá dar mucho más detalles sobre este punto en particular, pero me parece que lo más importante de esta resolución es cómo nos opusimos a la primera y cómo se logró que la segunda fuera una cosa bastante más digna. Y yo, para ir terminando, quisiera traer aquí un importante documento que conocí, yo por lo menos ayer, es de hace 2 días, son las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se llama el Comité de Derechos del Niño advierte sobre el grave efecto físico de la pandemia, etc. Dice muchas cosas interesantes, pero yo me voy a limitar a los 4 puntos que tienen que ver específicamente con la población de pibes y pibas de los que estamos hablando, que finalmente son los pibes no mirados, ¿no? Cuando todo el tiempo estamos escuchando cómo se hace la tarea, si tenemos internet, si no tenemos internet, si hacemos aula virtual, si los chicos hacen Zoom y qué sé yo. Bueno, estos pibes y pibas se quedan bastante afuera. Voy a leer rápidamente. El punto 6 dice, definir los servicios básicos, insisto, es el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ustedes saben, es el comité integrado por expertos de varias naciones. El presidente es nuestro amigo Luis Pedernera, que es un compañero uruguayo histórico, militante por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y tiene la obligación de velar por la aplicación concreta de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso me parece muy importante estos puntos con relación a este tema. Dice, punto 6, definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales y asegurarse de que sigan funcionando y disponibles, incluidas las visitas a domicilio cuando sea necesario, y proporcionar servicios profesionales de salud mental para niños que viven en confinamiento. El confinamiento puede exponer a los niños a una mayor violencia física y psicológica en el hogar, o forzar a los niños a quedarse en hogares que están superpoblados y carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad.
todas las medidas que se han tomado específicamente para las mujeres que puedan estar sometidas a convivir con sus agresores. Bueno, aquí tenemos a los niños y a las niñas, ¿no? Que a veces, que seguramente les es mucho más difícil aún poder buscar ayuda. Los niños con discapacidades y problemas de comportamiento, así como sus familias, pueden enfrentar dificultades adicionales a puerta cerrada. 7. Proteger a los niños cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Estos incluyen niños con discapacidades, niños que viven en la pobreza, niños en situación de calle, niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, niños privados de libertad o internados en centros de detención policial, cárceles, centros de atención segura, centros de detención de migrantes y niños que viven en instituciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué políticas públicas tiene, en este caso, el gobierno de la ciudad para esos niños? Yo las conozco, probablemente existan, pero ese es un punto también a tener en cuenta. ¿Cuántas políticas directamente destinadas a estos grupos de niños se llevan adelante, en este caso en la ciudad? 8. Liberar, claramente el comité dice, liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro siempre que sea posible, y proporcionar a los niños que no pueden ser liberados los medios para mantener un contacto regular con sus familias. Muchos estados han adoptado medidas para restringir las visitas y las oportunidades de contacto para los niños que viven en instituciones o que están privados de libertad, incluidos los niños internados en instituciones policiales, cárceles, centros seguros, centros de detención o campamentos. Si bien estas medidas restrictivas pueden considerarse necesarias a corto plazo, durante largos periodos tendrán un marcado efecto negativo en los niños. Claro, ustedes saben que los presos se les han suspendido, presos y presas se les han suspendido sus visitas, las visitas de sus familias, con el argumento de evitar el contagio. ¿Qué pasa con los adolescentes que están encerrados? También han sido suspendidas las visitas. Y muchas veces tienen menos posibilidades de comunicarse aún que los adultos. Por ejemplo, tienen teléfonos, tienen tarjetas, tienen manera de comunicarse con sus familias. No lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé, y debería ser una preocupación ocuparse de eso. Y por último, y tiene que ver específicamente con nuestro tema, el punto 9 dice: prevenir el arresto o la detención de niños por violar las directrices y directivas del Estado relacionadas con COVID-19 y garantizar que cualquier niño que fue arrestado o detenido sea devuelto inmediatamente a su familia. Este punto 9 de las recomendaciones del comité, deberíamos ponerlo al principio, título gigante en letras grandes, y hacérselo conocer a todas las autoridades judiciales, policiales y administrativas de nuestra ciudad y todo el país, de que hay que evitar, a como dé lugar, el arresto de niños, niñas y adolescentes por violar las normas vinculadas, las normas de excepción, las normas excepcionales, y si algún niño, niña, adolescente es detenido en razón de violar alguna de estas normas, inmediatamente sea devuelto a su familia o al ámbito donde pueda estar, que no sea el encierro. Bueno, termino aquí por ahora. Gracias. Bueno, gracias Claudia, no te podemos aplaudir. No hace falta. No, aplaudimos a la distancia. Bueno, le doy la palabra a Noris y después abrimos a preguntas para que sea más ordenado. ¿Les parece? Adelante, Noris. Bueno, gracias Marina, gracias por la invitación. Gracias Claudia. Yo quiero partir por ahí de algunos planteos que hizo Claudia, ya que está y que estuvo antes. Lo que pensé cuando ella planteó, porque yo también me planteé el tema de por qué delegar exclusivamente en las fuerzas de seguridad el control de la circulación en el espacio público durante la pandemia. Es cierto, el Estado se quiere garantizar el control de la circulación. La única forma en la que se lo garantiza es a través de las fuerzas de seguridad, porque son empleados del Estado. Pero también me pregunté con esto de que si pudieran existir voluntarios, que de hecho hay en algunos lugares, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, hay todo un programa de voluntariado que está ayudando bastante en todo lo que tiene que ver con
como por ejemplo ahora la organización de la atención a los adultos mayores de 65 que están yendo a vacunarse. Entonces, ahí todo, digamos, el que lo acompaña, el que le informa para esta vacuna, son voluntarios, no son las fuerzas de seguridad. El punto acá, en esto, es que el ejercicio abusivo no es patrimonio exclusivo de la fuerza de seguridad. El voluntario también puede hacer ejercicio abusivo. Y a veces, ante la inexistencia de la mirada del otro, yo me aprovecho de que tengo o más información, o una situación de pequeña, pero una pequeña situación de poder, y hago ejercicio abusivo. Entonces, ahí el tema es cómo también organizar y controlar cómo los voluntarios ejercen esta actividad, ¿no? Porque hay un montón de gente bien intencionada que, por ejemplo, durante lo que va del tiempo del aislamiento, reenvió muchísima información falsa. Y eso es una forma de ejercer violencia, porque uno genera en un montón de gente una situación terrible de angustia, y lo hacen de buena voluntad. Yo no estoy diciendo que por ejemplo, reenviaba en grupos en los que estoy información, no lo hiciera pensando de que estaba reenviando algo que era posta. Recuerdo ahora el audio de una doctora que en realidad no era doctora, el audio era mentira. Bueno, a mí me llegó por como 4 grupos distintos de personas en las cuales yo confío. Y entonces yo lo que digo es, bueno, a ver, cómo uno, a veces el miedo hace que uno ejerza la violencia solo por el miedo, digamos, ¿no? No solo miedo de contagiarse, sino un miedo incluso de que otro se contagie. Esta cuestión de ser el primero en alertar. Después, cuando Claudia nombró esta de la sobreabundancia de normas. Sobreabundancia es una palabra que en estos, digamos, en estos 15 días se lo podemos aplicar a varias cosas. A las normas y a la información, ¿no? Tenemos como una sobreabundancia de información que todo el tiempo nos bombardea desde todos los lugares. Yo creo que la sobreabundancia de normas tiene que ver con la necesidad que tenemos los adultos de paliar la incertidumbre. No sabemos qué hacer, o sea, estamos ante una situación que ni siquiera los que más saben sobre ella nos pueden decir algo, como son los médicos. Entonces, ese no saber qué hacer, lo tratamos de cubrir dando órdenes. Una de las formas de dar órdenes es escribiéndolas. Por eso tenemos esto de las normas. Y es cierto, nadie conoce la cantidad de normas que hay. Por ejemplo, si ustedes entran en las autorizaciones de circular, van a ver que las posibilidades de hacer autorizaciones específicas cada vez son más largas, ¿no? Antes eran 10, después eran 25, ahora son más de 80 las opciones que uno puede seleccionar para hacer la autorización para circular. Lo cual viene un momento que decís, bueno, entonces ¿para qué está limitado circular? Sería mejor que todos podamos circular, salvo, por ahí las excepciones son menos. En ese punto, yo voy a retomar la segunda resolución que sacó el Consejo de Derechos, mucho más adecuada que la primera, digamos, más adecuada por algo muy simple. La primera solo estaba mirando a los adolescentes que infringieran la orden de aislamiento. La segunda está mirando a cualquier adolescente, o sea, a la situación de cualquier adolescente detenido, acusado de infringir la orden de aislamiento, acusado de un delito, más la infracción de la orden de aislamiento, digamos. O sea, es más general, y al ser universal es más adecuada, porque contempla cómo es la lógica del procedimiento. O sea, la lógica es, sos no punible, te llevamos a tu casa. No tenés casa donde ir, interviene el sistema de protección integral. Sos punible, entonces ahí el juez toma la decisión.
porque el juez va a tener que decidir si te quiere encerrado o acepta que te vayas con tu familia. O si no tenés familia, acepta que el sistema de protección integral intervenga y te dé una respuesta. Entonces es como una lógica más como general, es lo que hacemos aun cuando no hay pandemia. Digamos, ante una situación de un chico acusado de la comisión de un hecho delictivo, esa es la forma de reaccionar del sistema. Y me parece más adecuada en ese sentido. Ahí la única cosa específica que mantiene la otra resolución es que deciden asignar un dispositivo concreto para hacer la admisión al sistema de encierro, digamos, cuando el juez decide que sea encerrado. Y lo decide así por una cuestión de salud, en el sentido de que no lo podemos hacer entrar directamente del CAD o de la calle a los dispositivos de encierro que ya alojan chicos, porque no sabemos si digamos, si podemos infectar al resto de la población. Entonces, se queda en este dispositivo de la admisión. Mientras tanto, vemos si es posible que vuelva al medio familiar o vaya a algún otro medio del sistema de protección. Y en el supuesto caso de que pasados los 14 días el juez insista con tenerlo encerrado, entonces ahí sí lo alojaríamos previo, digamos, una evaluación médica, si está en condiciones de incluirse en el alojamiento que ya existente. Lo que a mí, digamos, esta regulación de cómo entra y de cómo entrarían los chicos al circuito de encierro durante esta situación de emergencia sanitaria, me queda como más ordenada. De todas formas, sí tengo un montón de preguntas en relación con las consecuencias de las restricciones dictadas por la emergencia sanitaria en relación con la población que ya tiene libertad restringida y que está en los lugares de libertad restringida, o sea, en aquellos que están alojados. Entren ahora o vengan ya alojados, ¿no? Por ejemplo, a ver, estos jóvenes tenían una organización diaria, entre ellos, por ejemplo, educación. Bien, ¿cómo se le estamos brindando ahora? Yo entiendo una cosa, a ver, si yo estoy alojado en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente voy a acceder a educación a distancia. ¿Por qué? Porque los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires están todos conectados a Internet, porque la ciudad tiene en estos alojamientos las posibilidades de que la educación a distancia sea posible y se continúe con la educación a distancia. Pero ¿y en el resto del país? En la provincia de Buenos Aires nada más, todos los lugares tienen esta posibilidad, todos los chicos alojados en encierro tienen esta posibilidad, en el interior tienen esta posibilidad. La verdad es que yo no creo que todos lo tengan, sí, seguro sí. Y a mí me parece que ahí, bueno, no es un esfuerzo solo del sistema que aloja a estos chicos, también es un esfuerzo del sistema educativo, pensar cómo llega a los niños que no puede llegar vía la web, vía el teléfono, digamos, que a lo mejor ni siquiera están alojados en una situación de encierro, están en una casa que no tiene acceso a internet porque tiene un prepago y el prepago tiene un límite de transferencia de datos. Y si yo no libero a las compañías de telecomunicaciones o no genero que las compañías de telecomunicaciones, digamos, den libre acceso a, digamos, a la transferencia de datos, todos los chicos que viven en lugares en donde solo acceden a celulares prepagos no van a tener educación a distancia, porque no accederían a internet. Esto le puede pasar también a los que están en situación de encierro. Entonces a mí me parece que no tiene que ser la única vía para continuar con la educación. Además de que a lo mejor, aun cuando esa fuera una vía viable, es si los chicos pueden solos seguir sosteniendo esta educación a distancia. ¿Qué adultos necesitan que los acompañen durante este tiempo? Y para qué actividades educativas. Pensemos que además los chicos encerrados, por ejemplo, tienen entre 16 y 18 años, o sea, son adolescentes, grandes, tienen otro manejo tanto de lo digital como de otras herramientas.
los chicos en las casas y viviendo con su medio familiar pueden ser mucho más pequeños, ¿no? En términos de su capacidad digamos, de comprender las consignas que le den en la educación a distancia. Después, esto también me generó como otra de las cuestiones que también ya la ha planteado Claudia, que tiene que ver con la vinculación con su medio familiar o afectivo. Yo lo que creo es que, y en ese caso, digamos, puedo avanzar, en la Ciudad de Buenos Aires sí le garantizan tarjetas, sí le garantizan teléfonos a los chicos para comunicarse. A mí ahí los que me preocupan son los que no tienen con quién comunicarse. Hay chicos que están encerrados, que no tienen nadie que los visite en épocas normales, y en esta época mucho menos, porque pensemos, en esta época lo que está suspendido es que el afuera entre adentro del encierro, ¿verdad? Bien. Este chico que no tenía ninguna visita de ningún familiar, o porque no tiene familia, o porque la familia no le interesa, digamos, puede ser no me interesa común, la familia no le interesa a él no le interesa seguir en contacto con esa familia, o no tiene familia, y no tiene referente afectivo, o nadie lo suficientemente importante como para que lo visite en la cárcel o en el centro de libertad restringida, pero sí tiene un cotidiano de personas que vienen a hacer actividades a la institución, que después de un tiempo son mis referentes. Bueno, esto se suspendió de golpe de un día para el otro y comenzó a ser de otra forma. Bien, ¿quién los contiene? ¿Quién dentro de la institución se hace cargo de ocuparse de este afuera para este chico que no tiene ninguna afuera para sostener telefónicamente, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta vinculación, porque si bien esto, una compañera mía de salud, Alejandra Barcala, me decía que ellos que están dándole asistencia telefónica a las instituciones que tienen niños internados por salud mental, empezaron a llamar, en lugar de llamar distanciamiento social, empezaron a llamarlo distanciamiento físico, para que no quedara como naturalizado que alguien que está institucionalizado está aislado de la sociedad, ¿no? Que esto, digamos, no quedara como en el discurso. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo evitamos que estos chicos que están en estos lugares, que no tienen a nadie en el afuera, que les interese seguir comunicándose con ellos durante este plazo de tiempo, que ahora además se va a extender? Y digamos, ¿cómo no se sienten, sí, aislados y distanciados? Y no, digamos, ¿y cómo se sienten puestos en este lugar de que están fuera de la sociedad? Absolutamente fuera de la sociedad. O sea, porque es súper explícito esta situación de que estás fuera de la sociedad. En relación con... yo me había notado muchas de las cosas que ya dijo Claudia, pero bueno, las voy a dejar pasar, y lo que sí voy a hacer es retomar alguna de ellas en relación con lo que trajo ella del Comité de Derechos del Niño. Yo quiero destacar otro punto, además de los que ella ya destacó, que tiene que ver con el punto 2, en donde dice explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños disfruten del descanso, de la creación, las actividades culturales, artísticas. Y, digamos, el comité sugiere en este punto que se tengan en cuenta, bueno, no solo la web, sino también, digamos, la televisión, la radio, todo esto. Yo lo que noto, en este punto me voy a meter con los medios, lo que yo tengo la sensación es que los medios, tanto los televisivos como la radio, los gráficos no sé, porque la verdad es que no consumo, no leo salvo notas específicas, pero la televisión y la radio todo el tiempo están hablando de la pandemia, de la infección, de la cantidad de infectados, de la cantidad de muertos. O sea,
primero que en general son malas noticias. Además de ser malas noticias, en general son noticias que terminan asustando a la gente, lo cual yo me imagino cómo impacta esto en un niño o en un adolescente, y cómo impacta esto en un adolescente encerrado, ¿no? En una institución. Y yo lo que creo que por ahí sí habría que ver de que esta información, por ejemplo, para que facilitarle a los chicos el acceso, supongamos, y para que no haya desfasaje entre los chicos que sí acceden a Internet y pueden seguir la educación online, con los chicos que no tienen acceso a educación online, que una cantidad de horas de la televisión y de la radio esté dedicada a contenidos educativos. A ver cómo yo transmito, o cómo los docentes a través de la televisión y de la radio transmiten estos contenidos para que los chicos que no tienen acceso a Internet no se queden atrás en los contenidos educativos. Y lo mismo podría ser con actividades lúdicas, con actividades culturales, y restringir en determinados horarios lo que es información en relación con la situación de, digamos, de la pandemia y las decisiones que toman digamos, las autoridades sobre qué hay que hacer. Además, porque las decisiones que toman las autoridades sobre lo que hay que hacer no son estáticas. Ya todos hemos visto que las cosas se van modificando. Porque como no es algo que sepamos de antemano, nadie sabe de antemano que es el 100% de las cosas que hay que hacer, entonces me parece a mí que está bueno, digamos, ser más flexibles como en la información que transmitimos, y hacer entender a la gente que, digamos, que todo esto se revisa todos los días, y no, digamos, saturarlos o sobresaturarlos con exclusivamente, sobre todo con información médica, que además no es, digamos, algo que está bien y es igual para todos en todos los lugares. De hecho, lo que le funciona en un lugar del mundo no funciona en otro, entonces me parece a mí que es complicado. A mí en ese punto lo que me parece es que lo que le debemos preguntar a las instituciones de encierro es cómo están manejando estas cuestiones. Y una cuestión que sí me preocupa, que impacta directamente sobre los chicos encerrados, aunque mi preocupación no está específicamente en ellos, tiene que ver con cómo están trabajando, digamos, con la contención del personal que trabaja en estas instituciones. Porque el personal que trabaja en estas instituciones realiza trabajos esenciales, por supuesto no está suspendido, y ellos sí tienen libertad de circular e ir. Pero, por ejemplo, todo el personal, ¿cuánto de este personal tiene miedo de ir a este lugar para contagiarse? Supónganse que lo hagan desde el punto de vista de pensar que se puede contagiar. Puede contagiarse, qué sé yo, en el camino del colectivo, en el tren, en el subte. Después, si este personal tiene a su vez familia, ¿cómo está digamos, cómo trabajan con esta familia para que esta familia no incida generando más miedo en este personal? ¿Y qué nivel de contención tiene? Yo no sé si las instituciones, yo no sé, creo que las instituciones per se lo tengan, pero digamos, ¿cuánto han tenido tiempo de ponerse a pensar cómo, además de contener al chico, contienen al personal que trabaja con estos chicos, ¿no? Y cómo le generan espacios a los chicos para que puedan hablar sobre todo lo que pasa y sobre los miedos que se les suscitan y cómo trabajarlos, y cómo organizar digamos, tareas cotidianas y ponerse tiempos y logros pequeños día a día, digamos, hoy vamos a hacer tales y tales cuestiones, digamos, pero a su vez esto mismo con el personal, porque el personal también necesita como espacios de que alguien le escuche estos miedos, de si se pudo contagiar, no se pudo contagiar, de saber si accede o no accede, digamos, a que cuando viaja pueda contar con un barbijo, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de cuestiones. A mí me parece que ahí, digamos,
como es todo sobre la marcha, hay como muchas cosas que hay que pararse un ratito a pensarlas y repensarlas, porque si no, nos podemos equivocar e insistir en la equivocación. Bueno, nada más. Me parece que es suficiente, podemos intercambiar. Bueno, gracias, Noris. Bueno, ¿les parece? Me escriben por chat y los vamos mencionando y levantan el micrófono directamente. No voy a leer yo las preguntas como si fuera la maestra, que cada uno las pregunte libremente. Pero sí escríbanme, así les puedo ir dando la palabra, porque son como 4 pantallas de personas, porque somos 100 en este momento. Entonces no tengo forma de verlos a todos. Así que si alguien me escribe, bueno, por lo pronto veo que Claudio Vigo había hecho una pregunta. ¿Querés abrir el micrófono, Claudio? O te lo abro yo, si no. O tal vez se fue ya. Hola. Sí. Hola. Te escuchamos. Sí, en realidad no es Claudio Vigo, sino que estoy entrando desde la computadora de mi marido. Soy Andrea Casabal. Para nosotros es lo mismo. Bueno, hago mi pregunta. Bueno, genial. No, la pregunta era esta. Me daba curiosidad el hecho de la Juana, que le habían preparado la residencia para el tema de los chicos que hagan la primera parte de la cuarentena, totalmente coincidiendo con todo lo que dijeron de la primera resolución, que era nefasta, coincido totalmente con Claudia, pero la pregunta es, ¿cómo manejarían esto de curiosidad? La cuarentena con chicos que van entrando en distintos momentos, decía yo, ¿y qué? ¿Los van a tener encerrados en habitaciones en La Juana, separados? O sea, me parece que de cualquier manera es terrible y que tendría que haber una medida superadora, que sería directamente que en estos momentos, chicos, aunque sean punibles, salvo delitos gravísimos, que no creo que ocurran, porque por otra parte tenemos que ver que debe haber caído enormemente la tasa de delito en estos días, que los chicos queden en libertad realmente. No veo por qué no puedan quedar en libertad. Y la otra era el tema de las visitas, o no sé si quieres que haga una pregunta sola. ¿Quién responde, chicas? Yo solo digo que por lo que estuve averiguando pareciera que de hecho pasa esto, que no hay detenciones. O sea, pregunté expresamente si había detenciones desde el comienzo de la estado de excepción y me han dicho que no. Pero bueno, yo no conozco el lugar concretamente, no sé si hay condiciones de aislamiento, pero sí, claramente parecería que tendría que suceder así, que los pibes tuvieran, lo cual también es una locura, obviamente, 14 días prácticamente encerrados en una habitación solos, ¿no? Sí, claro. Pero sí, por suerte parece que no. No, tal y cual. Bueno, y después... No hay detenciones. Perdón, Noris, ¿cómo? Tal cual. Bueno, mejor así. No, sí. que no hay detenciones, es cierto. Es más, incluso hasta de adultos hay pocas detenciones. Lo que sí aumentó mucho es el tema de la violencia familiar, y ahí, digamos, hubo situaciones graves, sobre todo, estaba viendo esta mañana cifras de Gran Buenos Aires con detenciones, incluso situaciones graves, que después fueron dejados en libertad de todas formas. Que por ahí, en el caso de la violencia de género, yo me lo pensaría un poco cómo manejo dejarlo en libertad y en qué condiciones lo dejaría en libertad. En el caso de violencia de género, sobre todo si el violento tiene acceso a armas y a las víctimas fácilmente. Bueno, otra... y no sé si puedo hacer una pregunta más. Sí, dale. Sí, la otra tiene que ver con el tema de las visitas. Yo trabajo en un juzgado de menores, en un equipo interdisciplinario, o sea que nosotros seguimos llamando y comunicándonos con los chicos que están internados, que están a disposición del juzgado. Y en el San Martín lo que están haciendo es videollamadas con las familias, hablamos con los chicos y también con la gente de los equipos técnicos del San Martín, y lo están haciendo, la verdad, por lo menos desde lo que yo veo, con el mayor esfuerzo e ingenio para que los chicos se sigan manteniendo conectados con la familia. La pregunta es, o lo que me parece raro es, ¿por qué también tan rápido se decidió suspender las visitas cuando los empleados estarían en la misma situación, saliendo y entrando todo el tiempo
del centro de régimen cerrado? Yo lo que creo es que el tema de la suspensión de las visitas no es tanto por el contagio, sino porque no tienen la autorización para viajar. No está, no son uno de los exentos para la circulación. Pero debiera serlo, ¿no? Porque es una Pero excepción de realmente hecho, tener un pero familiar. de hecho no lo son. De hecho no lo Claro, son. perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguien más, chicas, chicos? Por ahí en relación con esto de la visita, yo creo que si, digamos, la situación de aislamiento continúa por mucho tiempo más, a mí lo que me parece es que por ahí sí se va a tener que rever esta cuestión de las visitas, si solo se puede sostener telefónicamente, o bueno, como han contado, digamos, con los celulares, o en algunos casos concretos se autorizan algunas visitas puntuales. Pero bueno, yo creo que ahí se tendrían que emitir autorizaciones específicas para esto, ¿no? ¿Vos Eh, creés, Noris, que a partir ahora creés que a partir de la extensión, que además, bueno, hoy se va a anunciar por cuál es el plazo? Hoy se va a anunciar, sí, eso dicen, y dicen que hasta el 27 seguro, Por eso, en las mismas condiciones, por lo menos para Ciudad de Buenos Aires o sea, para Ciudad de Buenos Aires y la provincia va a ser en las mismas condiciones que estamos. Así absolutamente todo cerrado. Diferente va a ser para algunas provincias en donde por ahí los niveles de infectados son muy bajos, donde no tienen a nadie, digamos, internado, en donde inclusive algunos de los gobernadores parece ser que han estado negociando para que se vuelva a reactivar la cuestión económica. Yo creo que el tema de la cuestión económica tiene un peso importante. No sé yo incluso me pregunto, hasta cuánto más tienen los estados, tanto del nacional como los provinciales, como los municipales, capacidad económica para seguir sosteniendo las actividades que tienen que garantizar sin quedarse sin dinero. Porque, a ver, pensemos, los presupuestos son trimestrales para el Estado, ¿no? El Estado recauda y gasta por trimestre para hacer los números. La cuarentena empezó cuando se estaba terminando el primer trimestre, lo que significa que el ingreso que debería estar teniendo en estos momentos todos los estados en todos los niveles del segundo trimestre no se está haciendo. Porque aún esta ciudad que es súper rica, la riqueza de esta ciudad pasa por los ingresos brutos que tienen que ver con la actividad económica que se realiza en la ciudad. Al estar todo cerrado, no hay ingresos brutos que entren. O sea, ¿qué espalda financiera tienen los estados para seguir sosteniendo el gasto de el aislamiento social? Eso es una pregunta, no sé cuánto tiempo se va a poder sostener sin habilitar determinadas, digamos, trabajos, ¿no? Ahora bien, en esta idea que vos decís que ya todos medio sospechamos el anuncio de hoy, que es continuidad de lo mismo, por lo menos, bueno, para la ciudad autónoma y para Buenos Aires, o sea que sería como medio impensable en este marco de continuidad que haya algunas reversiones con respecto, por ejemplo, en lo que estamos conversando, ¿no? En cuestiones de visitas a los chicos, porque digo, todo el sistema de voluntarios que van a los hogares quedaron suspendidos, digo, sería como todavía impensable todo eso, ¿vos creés? Sí. No, yo lo que pienso, ¿sabes qué es? Es que en situaciones concretas, por ejemplo, estoy haciendo una cuestión hipotética, en una situación concreta en la cual un chico se angustie mucho o esto, quizás sí se le pueda gestionar como una autorización específica. A ver, el equipo técnico puede tranquilamente en esa situación en concreto solicitar al juez que autorice
que determinada persona concurra a la institución en determinado contexto, supongamos, no a ver a toda la población, pero sí a ver a este chico, ¿no? En un caso concreto, decís. En un caso concreto y, por supuesto, respetando todo esto de la distancia física y del lavado de manos y toda esta cuestión, ¿no? Bien, le voy a dar la palabra a Julieta Díaz, que tiene una pregunta, y ahora después sigo en el orden. No sé qué pasó ahora, Claudia, me parece que se nos cayó, ahí le estoy escribiendo en privado, así que quedó Noris. Okay. ¿Estás, Claudia? Esperen que le doy el micrófono a Claudia, que está sin micrófono. Acá veo que se debe estar tratando de conectar. Así que, dale, Juli. Hola, perdón. Ahí estás. Te escuchamos, pero no te vemos. Ya está, Claudia, No, bueno. Bueno, yo quería algunas cuestiones. Una, cuando hablaron de las resoluciones del Consejo, que podemos coincidir todos y todas en que la primera resolución era un disparate, también quiero decir que las defensorías nos opusimos a esa resolución y esto se elevó rápidamente, ¿no?, a la dirección del Consejo. Ahora, en relación a las visitas, esta fue una directiva, quiero decir que esta fue una directiva concreta que tuvo la dirección del Consejo, que no podían, ninguno de los chicos que estuvieran en hogares, ¿sí?, podían salir ni tener ninguna vinculación externa, ni tampoco recibir a ninguna de las vinculaciones que venían llevándose a cabo. Y esto tiene, según dijimos, bueno, ¿por qué en todas las situaciones iba a ser igual? Y esto, la respuesta fue, habida las circunstancias, punto uno, los hogares han restringido al mínimo la cantidad de personas, justamente, punto uno, para evitar la circulación de personas, punto dos, para evitar esta posibilidad de ingresar el contagio, ¿sí? Porque esas personas, digamos, que ingresan diariamente a cumplir su función, no hay forma de asegurar que van a ser quienes porten el virus. Y esto, la verdad que el resultado sería desastroso para todos los niños y niñas que están en los hogares. Yo, en particular, lo que quería preguntar, y en función de esto específicamente, a raíz de esto que, Noris, vos dijiste, de las autorizaciones de los equipos técnicos, la realidad tiene que ver con que nosotros pensamos que todos los chicos deberían seguir manteniendo su vinculación. Entonces, esto nos obligaría a filtrar y recontrafiltrar cuál sería la situación puntual, específica, que habilitaría, que nosotros habilitaríamos para que hicieran esa visita, ¿sí? El punto uno. Y punto dos, nosotros tenemos otra preocupación, que es aquellos chicos que venían en tratamiento psicológico, porque la discontinuidad de este tratamiento, eso sí que afecta en un grado, porque a lo mejor hiciste todo un trabajo para lograr que aceptara hacer el tratamiento, empezó a vincularse con el terapeuta o la terapeuta, a crear empatía, y vos lo cortás, aunque sea por un mes, no es lo mismo que un adulto lo puede retomar.
de manera distinta que un niño. Y el punto es, y esa es la pregunta, esta situación, ¿cómo la salvas? Porque no están yendo todos los psicólogos y psicólogas a los centros de salud. No. Lo que sucede ahí es que en realidad no debieron haber discontinuado un tratamiento psicológico. No está previsto esto. Eso sí está fuera, digamos, está exento. Es más, inclusive, si el psicólogo, por la razón que fuera, supongamos que porque la persona que brindaba el tratamiento de salud, el profesional, estaba dentro de algún grupo de riesgo, debió haberle dado alguna otra posibilidad de continuar con este tratamiento, por teléfono, de alguna otra forma, digamos. Pero debió haberse pensado no discontinuarlo solo porque, digamos, por el aislamiento. El aislamiento en sí no prohibió la asistencia psicológica, todo lo contrario, mucho más en estas circunstancias, me parece. A ver, a mí lo que me parece es que la interpretación que hacemos cada uno de nosotros y los profesionales de cómo estamos ejerciendo nuestras tareas desde que comenzó el aislamiento es muy particular. No hay una regla única. Y también me parece que en el caso de esta prohibición que hubo generalizada a todas las visitas y estas cuestiones, fue una orden dada por las autoridades, pero que partió básicamente de los equipos de salud, que dijeron, para preservar la salud tanto de los alojados como de los familiares, digamos, o de las personas que iban a visitarlo, vamos a restringir ese contacto, y entonces por eso se prohibieron como las visitas en forma personal, ¿no? Esta cuestión de estar con el sujeto, sobre todo porque implicaban traslado. Y el traslado, acá, digamos, acá, después de escuchar a muchos médicos, todos como coinciden en que las situaciones en general de mayor problema de riesgo de contagio suelen ser los traslados, o sea, cuando uno va desde la casa de uno hasta el lugar al que se dirige, digamos, ese es el espacio donde mayor posibilidad de contagiarte tenés. Pero bueno, yo lo que creo es que ahí habría que, para algunos grupos, como son los niños, y los niños que están alojados en instituciones, habría que pensarlo, ¿viste? O repensarlo. Sobre todo porque ahora que se va a extender, habría que repensarlo. En el marco de esta extensión, me parece que todos los involucrados tendrían que repensarlo, a ver cómo si se seguiría igual o si se podría revisar y qué tipo de revisión podríamos hacer, como para garantizar que la vinculación siga estando. Tenemos una pregunta de Virginia Vizcarra. No sé si te querés habilitar el micrófono. Ay, Claudia está levantando la mano, es correcta. Sí, yo quería... ¿Puedo? ¿Viste? Sí, ¿Puedo hablar? Sí. No, porque yo escucho horrible, no sé si me escuchan bien, tengo un celular horrible, bueno. Te escuchamos perfecto. Bueno, porque yo escucho... No, lo que yo quería decir, y creo que ahí alguien preguntó eso, me salgo de la vaina, si a nadie se le ocurrió presentar una habeas corpus a favor de todos los niños y niñas privados de libertad en el ámbito, digamos, a disposición de juzgados de responsabilidad penal juvenil de la ciudad, de la misma manera que se hizo en la provincia de Buenos Aires, y creo que las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño pueden ser muy útiles para eso, porque expresamente dice que hay que tratar. Porque si bien los niños no están dentro de los grupos de riesgo, y creo que eso es un error en un punto, no están porque no se contagian, eso está claro, si era que no se contagia, ha habido niños muertos, o sea que tampoco eso es muy seguro. Pero evidentemente les afecta de una manera especial, y por eso digo que me parece muy útil la recomendación del comité,
Y me parece que hay que plantear la libertad inmediata, o sea, en lugar de pensando, porque les dieron las visitas, podemos hacer, cómo tener que pensar en un habeas corpus general a favor de todos los niños privados de libertad, mientras dure la pandemia, esto domiciliario, y después vemos, ¿no? Digo, la misma manera que se ha hecho para los grupos de riesgo o para las personas que cumplen determinados requisitos con los adultos, ¿no? En el caso Era más de... una pregunta o una sugerencia que una... Perdón, Claudia, en el caso, ¿a qué te referís como se hizo con los adultos? Por el caso de... En las cárceles. ¿Por los teléfonos celulares y En por la todo provincia eso? de Buenos Aires se presentó una habeas corpus general, todos los defensores oficiales, no, más allá de los celulares, por la libertad, digamos. Nosotros Bien. hay un conjunto de organizaciones que desde que todo esto empezó, venimos planteando como niveles de libertades. Por un lado, las personas que están en situación de riesgo, por otro lado, las personas que están en términos de libertad condicional asistida, y por otro lado, quienes tienen determinada edad, ¿no? Digamos, como niveles, y los que están con prisión preventiva, perdón, y todos los que están con prisión preventiva. Entonces, ¿por qué eso mismo no puede aplicar con los adolescentes? Que hay mayores también preventiva. Dudo o habrá uno o tiene menos 18 años, evidente, no puede haber, por supuesto, todavía procesados, son todos pasados. Entonces me parece que ahí una cosa concreta para pensar es la libertad de esas personas. Están con prisión preventiva, son niños y están sometidos a condiciones que los afectan en su salud mental por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Bien. Sí, creo que los defensores oficiales juveniles, que básicamente en la ciudad son los de Nación, porque la ciudad no tiene por el tipo de delitos que investiga a niños detenidos, pero Nación sí, me parece que por ahí los defensores oficiales deberían por ahí presentar algo general y que después, digamos, se estudie cada caso, pero una cuestión general como para obligarlos a hacer la revisión como lo tuvieron que hacer en las situaciones de adultos, digamos. Con los adultos sí los presentaron. Con los adultos hubo, sobre todo con los adultos que están en prisión preventiva, sí se revisó cada caso, digamos, con tanto de la Justicia Nacional como los de la Justicia de Ciudad. Nada más que ahí nuevamente, Ciudad tiene detenidos en prisión preventiva situaciones muy, muy puntuales en las cuales el riesgo de la víctima es alto. No tiene una gran cantidad de detenidos con prisión preventiva, pero Nación sí tiene, con lo cual ahí, bueno, habría como que revisar. Y además en este caso, sí ahí hay que prever que si uno va a pedir el arresto domiciliario, bueno, ver si tiene domicilio, si está en condiciones de recibirlo, si es una persona que tiene alguna situación de salud, ver de que reciba la atención adecuada en el domicilio, y si no tiene domicilio, ver cómo la ciudad le garantiza un alojamiento con digamos, con la atención de salud que corresponda, que puede ser en uno de los hoteles previstos estos que la ciudad tiene para, por ejemplo, los adultos mayores de 65 que viven hacinados, en medios familiares hacinados y que no se los puede aislar. Bueno, podría ser una circunstancia, pero yo en esto soy consciente, inclusive por el Zoom en el que participamos, la reunión que participamos la otra vez, hace una semana. Eso te iba a mencionar, porque en ese Zoom, Nori, ¿recordás que se mencionó algo de los hoteles? Sí. ¿Te acordás? Se mencionó, es más, yo lo pregunté, y no todas las provincias lo tienen previsto. Ciudad lo tiene previsto, es una opción. Pero bueno, acá habría que hablar con los defensores oficiales de Nación, de estos chicos, y que presenten un habeas planteando esta situación. También es cierto que la situación de los chicos no es en la ciudad, no es igual que la de los adultos. No hay una situación de emergencia de alojamiento como tienen los adultos en las cárceles. Entonces, digamos, ahí, pero no importa, si yo soy el defensor, la tendría que presentar, digamos. Bien. Después, en cada caso, discutiremos si corresponde o no corresponde y en qué condiciones y qué pautas le voy a poner para la domiciliaria.
pero me parece que sí. Igual, me parece que por ahí la preocupación de Julieta tenía más que ver, no tanto con el encierro penal, como los chicos que estaban por el sistema de protección en alojamientos residenciales, claro, en los hogares. Que en ese punto, bueno, yo creo que en ese punto hay que rever esto, la práctica en concreto de cómo lo sigo vinculando. Porque ahí no tengo, o sea, ahí no tengo a dónde mandarlo, porque está en el hogar, porque en el medio familiar seguramente era víctima de violencia intrafamiliar. O sea, con lo cual no es un lugar al que lo puedo devolver. Pero sí está en el hogar por una medida excepcional. Exactamente. Con lo cual, pero bueno, yo lo que digo es, eso no nos limita en que volvamos a rever la situación e inclusive que pensemos alguna solución no conocida, qué sé yo, que imaginemos alguna solución. Bueno, de hecho, le comento una cosa a Julieta, nosotros cuando pensamos este Zoom con Silvina, Silvina Vaz es otra de las integrantes de la comisión, yo digo Silvina como si estuviéramos nosotras 4 solas, ¿no? Pero bueno, pensamos la situación por la que convocamos y pensamos el tema de lo que pasaba con los chicos en los hogares, y terminamos llegando a la conclusión, bueno, que eran 2 cosas distintas, digo, por eso en este caso las convocamos a ustedes 2 por la parte penal y dijimos, no, la verdad es que el tema de los hogares es un temón aparte, es un tema aparte, y de hecho estamos pensando en un segundo Zoom con la idea de convocar agentes de hogares para ver cómo están funcionando los hogares en estas circunstancias y cómo se está garantizando esto cuando los chicos llegan al hogar a partir de una medida excepcional, y es lógico que no van a poder volver a su casa, y también están suspendidos los voluntarios, y está suspendido por ahí su referente afectivo externo, digamos, bueno, estábamos pensando en esto también y pensando estábamos pensando en armar otra charla para repensar estas cuestiones distintas. Lo que pasa es que en el medio nos ganó el Consejo con esta resolución que fue como una bomba, entonces bueno, pero lo estamos pensando, Juli, lo estamos pensando. Bueno, no sé si alguien... Además, ese universo incluye a mucho más niños, universo incluye a mucho más niños. Sí. Con mucho menos adultos de referencia, digamos, en el afuera tienen mucho menos referencia. Sí, y yo además estuve viendo que Doncel también está trabajando con eso, con el tema de sus referentes afectivos. Ya estuve averiguando un poco como para ver qué podíamos pensar para Marina. otra charla. Sí. Perdón, quería... Sí. Perdón. Solo que por ahí que están buscando las recomendaciones del comité, no las encuentran. Yo me encargo de enviarlas. Sí, yo ahora les digo para el resto, para que se queden tranquilos, mi idea es, yo grabé la charla, a esto estuve mal, ya lo hice igual, la grabé y no le pedí autorización a Noris y a Claudia. Se las grabé sin... No me di cuenta, la verdad. Bueno. No. Eso tengo que pedir. No, todo bien, era obvio. Es obvio. Lo programé de entrada y no me di cuenta. La idea es que yo les voy a hacer circular a todas las personas que se inscribieron, que fueron 100 y 50 personas que quedaron por fuera porque no daba la plataforma. Les vamos a mandar las resoluciones del Consejo, el mismo material que circulamos con Claudia y con Noris, y les vamos a agregar esto del comité, Claudia, como para que todos lo tengan. ¿Está? Sí, así todos se quedan... Que es nuevo, y si ustedes se fijan, son 11 puntos, ¿no? No es muy largo, pero muchas de esas cosas ya se han tenido en cuenta, y nosotros las hemos charlado hoy, muchos de los puntos y de las cosas que plantea el comité. Vuelvo a decir, yo no sé cuánto va a durar el aislamiento, pero lo que digo es... nosotros tenemos un Estado que no le sobra el dinero, yo no sé hasta cuándo el Estado puede sostener alguna de las actividades que hoy viene sosteniendo, porque no es barato este aislamiento en términos, o sea,
es pesado en términos emocionales y es complicado en términos económicos, no solo para los privados, para el Estado también. En especial teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país. Sí, era lo que nos faltaba a nosotros. Sí. Sí. Silvina. Tenés el micrófono, estás sin micrófono, Sil. Ahí está. Estás sin micrófono. Espera que te voy a destrabar yo, porque estoy como, soy como gran hermana. Ahí está. Sí. Bueno, no, dos cositas. Una en relación con la situación de los chicos institucionalizados, que recién algo se comentó. Vi un fallo de la provincia de Córdoba, donde justamente un juez autorizó que un grupito de hermanos que tenían referentes afectivos con quienes solían tener actividades por afuera del hogar, ellos ofrecieron llevarse al grupo a pasar la cuarentena con ellos. Y el juez así lo autorizó. O sea que está un poco digamos, en consonancia con lo que vos comentabas, Marina, hace un rato, de que estaba también trabajando Doncel. Y en relación con lo que comentaba Noris, lo leí el otro día publicado en una de estas revistas. Tal vez haya otras decisiones similares que no las conocemos todavía, pero marca una tendencia que está buena. Y en relación con lo que plantea Noris, sí, es una preocupación de todos, esto de cómo sostener que el Estado sostenga estas cuestiones vinculadas con la cuarentena. Lo que a veces yo me pregunto, es que si no se hace, de todas maneras vamos a llegar al mismo camino con un costo mayor. Sí. Este es un dilema tremendo. No, sí, sí. No hay una respuesta que sea la adecuada. No, Todas tienen contraindicaciones. Sí, tal cual. Bueno, no, eso nada más. Bueno, y lo último, así cerramos, porque tampoco sé que estos medios tecnológicos son un poco cansadores. A mí a veces me cansa más que ir a trabajar. Pero quería, porque está una compañera mía, me gustaría que por ahí esto le puede servir también a Claudia, a las dos, pero de la provincia de Buenos Aires, hay dos compañeras mías que yo trabajé con ellas en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Está Fernanda Naya, que ahora está coordinando el programa de niñez, Nofer, sí, de la provincia, sí. Y hoy estuvimos ya conversando nosotras previamente también sobre algunas cuestiones que después pensábamos por ahí llevar a debate más adelante, pero si vos querés referir algo con respecto un poco a lo que manifestó Claudia y Nori, ya que tenés un poco la información de la provincia, estaría bueno. Y está Vicky también, pero no sé si se fue ahora. Bien. Bueno, aclarar que es, digamos, el programa de Niñez y Juventud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia, ¿bien? Nosotros ahí lo que hicimos fue un informe, sobre todo por ahí lo que planteaba Claudia en relación a la violencia policial, en donde pudimos relevar distintas situaciones en provincia de Buenos Aires, distintos modus operandi que están, ¿no?, como práctica de las fuerzas de seguridad, y que con esta situación, donde hay arbitrariedad y discrecionalidad, pareciera que al no encontrar ese límite se reproducen. Por ejemplo, digo, en la localidad de Magdalena, que lo pueden chequear, inclusive le sacan fotos a los chicos, los detienen, son jóvenes entre 16 y 18, quizá a veces en esa franja etaria, le sacan fotos, los suben a la página web del municipio, como inclusive dentro de la misma, con el mismo control privado, entre comillas, que decía Claudia, celebrando cuántos infractores, ¿no?, cada destacamento y la comisaría, bueno, está avanzando en ese sentido. Después otras situaciones que también se dieron en Punta Indio, que quizás fueron más conocidas, que ya hubo, digamos, situaciones de vejaciones y de violencia concreta. También contarles que nosotros tenemos el procedimiento de realizar las denuncias, de controlar que asuntos internos desafecten, ¿no?, al personal policial, que es lo que más necesitamos, porque justamente los pibes que son víctimas de estos delitos, quizá en el caso concreto trabajaban, no puede salir a trabajar, también hay que resolver la situación económica familiar, ¿no? Digamos, la situación
después tiene un montón de aristas que hay que tratar de resolver, pero para sintetizar, es un informe que se elevó al ministro de Seguridad, en donde concretamente en la provincia, también no sé si escucharon el audio del intendente de Chivilcoy, que también, si no lo escucharon, les recomiendo, porque directamente él refiere en su audio que va a salir a cazar pibes, o sea, directamente, ¿no? Refiere de esa forma en su audio. Bueno, entonces hubo como distintos lugares de la provincia donde concretamente pudimos informar. También es importante generar una red territorial, hay que reconstruirla, estamos un poco en ese proceso que ahora nos pasa el coronavirus, pero hay que fortalecer, ¿no? O sea, provincia con cada municipio, distintas realidades, y poder canalizar con cada referente situaciones que se van dando. Es un poco lo que estamos trabajando en este tiempo, sumado también, acá fui anotando, el tema del habeas corpus en relación a los pibes y pibas en institutos penales juveniles, un poco en relación a lo que planteaba Claudia, lo estoy hablando con mi director provincial, me parece que eso tendríamos que también poder plantearlo con el órgano de niñez y juventud de la provincia, pero bueno, yo desde mi lugar de coordinadora de niñez y juventud un poco lo estoy canalizando en la subsecretaría, y me parece que hay que avanzar porque es un momento para seguir con lo que se presentó, que es un habeas corpus para mayores que lo hizo Zafrain. Es una presentación muy interesante, no sé si la tienen, si no la circulamos, me parece interesante, no solo por la situación actual, sino en general, ¿no? O sea, de todas las personas, sobre todo la prioridad en el caso de infractores del sistema penal juvenil, tenemos inclusive que tenerlo primero que los mayores y que los adultos, ¿no? Esa es un poco la situación, me parece, a plantear para que se pueda concretar. Y también tengo las recomendaciones que decía Claudia, me parece que el fundamento lo tenemos ahí, así que es cuestión de tratar de que esto se pueda decidir, ¿no? De quienes tienen que decidirlo. Así que eso, digamos, contarles. Y después algo que planteaba Noris, que también nosotros tenemos dentro del programa un registro de niñas y niñas extraviades, ¿sí? O sea, niños que quizá abandonan instituciones o niñas que abandonan instituciones. Bueno, también es muy complejo, ¿no? Ustedes plantean lo del lugar de Ciudad Juana Zurduy, y es muy complejo porque después, cuando vuelve la situación y la niña vuelve a ingresar, ¿sí? Bueno, qué dispositivo de salud se puede implementar y cómo cada trabajador de cada institución puede sobrellevar esa situación, ¿no? De cada institución organizar que esa niña o ese niño vuelva a la institución y de qué manera, ¿no? Un lugar de aislamiento, quizás los lugares en provincia es muy difícil de sostener esa situación. Así que bueno, también hubo una resolución de niñez que frenaba el tema del nuevo ingreso a instituciones, no sé si eso están al tanto, pero también hubo una resolución en este contexto. Bueno, un poco contarles estos temas, y también que comparto lo que decía Noris, la preocupación de los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones de niñez. Hubo también reuniones en ese sentido, porque es importante, digamos, poder descomprimir y garantizar el resguardo en esta tarea tan importante, para que también siempre es importante esa situación para que las pibas y los pibes estén bien, digo, y que los trabajadores puedan brindarles en ese sentido lo mejor. Entonces me parece que ahí es fundamental. Un poco con Marina yo le decía de pensar en sumar y charlar con alguna persona referente del órgano de niñez de provincia, como para que nos pueda también contar más desde ahí. Ese era un poco... Sí, hoy en 2 minutos chateamos con Feri cuando me empezó a contar 3 o 4 cosas de estas que mencionó que ocurrían en provincia, y nosotros que trabajamos en la provincia y sabemos que no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, digo, bueno, esto ya es para un Zoom aparte, es el Zoom del Zoom del Zoom, porque el conurbano es otra cosa. Entonces, bueno, por eso le doy la palabra como para lo que vos me quieras mandar por mail, Fer, para que circulemos, mandame. Igual también habíamos pensado en convocar a alguien, pero todo esto lo estamos tratando de ver, de niñez de allá de la provincia, para ver si podíamos conversar un poco qué es lo que pasa en el conurbano y demás. Así que bueno, por eso la palabra Fer. Después les vamos a informar si estamos combinando esto con Fer esta semana. Y acá Deo
no quiero dejar a nadie. Yo de niñez o de qué contar con Se te corta, Claudia. Quilmes de niñez, algo así escuché. Quilmese, estás. Se te cortó. Quilmes, quedo a disposición Bien. Sí, claro. de Fernanda y en contacto para lo que pueda aportar. Claro, Claudia está trabajando en Quilmes. Y acá Perfecto. alguien, perdón porque no quiero dejar a nadie afuera, hubo alguien, Jorgelina quería hacer una pregunta, habilitate el micrófono porque a lo mejor no llegó a leer. Jorgelina, ¿estás? Porque en el chat van pasando información y preguntas. Y no sé, alguien, Jorgelina. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, yo soy trabajadora social y trabajo en el organismo provincial de niñez y adolescencia. Y quería compartirles, en relación a lo que decía Claudia hoy, y algunos de los compañeros y compañeras, que la COPE sacó una acordada el 17 de marzo a raíz de una presentación que hizo. Se te corta un poquito, Sí. Jorgelina. ¿Hubo una acordada? ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí. Les decía que con fecha 17 de marzo salió una acordada en relación a una presentación que hizo la subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil, Eva Asprela, respecto de un listado de chicos privados de libertad en la provincia en condiciones de obtener su libertad. Y Bien. les quería comentar que han estado saliendo chicos en ese contexto en libertad, porque los jueces de Responsabilidad Penal Juvenil han estado evaluando esas situaciones, han morigerado las medidas de privación de libertad y están imponiendo arrestos domiciliarios. O sea que esto en la provincia está sucediendo. Quería hacer ese aporte Bueno, porque, bien. bueno, es nuevo. Bien. Todo, en estos tiempos todo es corto. Pero la acordada es del 17 de marzo, después si quieren lo puedo compartir contigo para que lo compartas con el resto. Y a raíz de eso... Podés mandarla al muchos mail de la jueces comisión y la podemos circular, sí. Bien. ¿Vos estabas al tanto, a Fer, de raíz eso? Sí, perdón, No, Jorgelina. lo que quiero decir es lo siguiente, esto es del órgano de niñez, ¿sí? Lo que digo es, distinto sería tener una resolución como la habeas corpus que nos permita que cada juzgado resuelva, ¿no? Digo, a eso me refiero, y está buenísimo lo que comparte también en ese sentido, eso es del órgano de niñez concreto, pero, digamos, no hay una resolución judicial que habilite que todos resuelvan en este... Bien. Sí, sí, exacto, no son todos, era un listado específico en relación a distintas situaciones procesales, y sumado a eso también a condiciones de salud. ¿Tenés pero idea o están recordás, saliendo... Jorgelina, cuántos chicos abarca? El listado inicial, igual yo soy la directora del Centro Sociocomunitario de Loma, yo trabajo con medidas penales territoriales, por eso los chicos cuando están saliendo ahora están siendo incluidos en nuestros centros. Inicialmente había un listado de 95 chicos, ¿sí? Que son muchos más los privados de libertad, pero en el marco de esos 95 chicos han estado saliendo muchísimos estoy hablando de la provincia, ¿no? Sí. Bien. Bueno, no sé si alguien más, Claudia. ¿Qué, Claudia? La gente acá dice Claudia, que desde que te moviste de lugar, estoy leyendo, se te escucha peor. ¿A dónde te fuiste? ¿Al patio? Te debe haber ido ahí donde da los cursos, porque yo conozco su casa. Bueno, ¿alguien más? Perdón, quería preguntar algo. Si no, podemos ir cerrando para que no sea tan extenso. ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere preguntar, habilítese el micrófono porque seguimos siendo 90 y no los puedo ver a todos. ¿No? Bueno, entonces nada, agradecerle a Noris y a Claudia, la verdad que creo que súper interesante. Agradecerles a todos porque hayan participado.
¿Alguien quiere hablar? No, me parece que se está interfiriendo. Ah, alguien me dice, no, está bien. ¿Hola? Sí. Hola Marina, ¿me escuchás? Miriam soy. Miriam. Perdón, antes de cerrar quería preguntarle, me parece que en estos momentos es muy importante también ser muy creativa sobre qué medidas se pueden implementar en corto plazo respecto a ciertas instituciones con respecto a niños y niñas y adolescentes. Venía escuchando que estaban hablando sobre videollamadas, el tipo de contención psicológica que es muy importante con respecto a niñas. Quería saber respecto si tienen algún tipo de información de algunas actividades que se hayan implementado en estas instituciones más allá de las videollamadas para llevar a cabo el contexto familiar. Sabemos que los hechos de los voluntariados están suspendidos por todo el sistema de aislamiento. Vos te referís a hogares, ¿no? ¿Actividades en hogares? Sí, no, las instituciones, por ejemplo, en aquellas instituciones de adolescentes, ¿no? De estos adolescentes entre 17 y 18, o en todas las edades abarcativas, creo que es muy importante y creo que también ahí está nuestra responsabilidad de las distintas áreas que ocupamos en ser ahora, más que nada, activos en situaciones y en soluciones rápidas, que quizás no sean soluciones, pero sí puedan ir remediando al corto plazo este momento que atravesamos aislamiento y de imposibilidad quizás que antes teníamos de acercarnos como activos voluntarios, en llevar a cabo actividades quizás desde el otro lado, y eso también quizás sea una puesta en marcha desde nosotros mismos, desde nuestros conocimientos, de las herramientas tecnológicas, para poder acercarnos y achicar esto, que no tiene que ser el distanciamiento físico, no llevarlo a que tenga otro tipo de consecuencias. Entonces mi pregunta básica va en qué tipo de actividades, o quizás también sea un llamado, ¿no?, a ponernos en marcha, a llevar a cabo otro tipo de llegadas a estas instituciones, con otro tipo de actividades que sean también eficaces, el hecho de acercar y acortar esta brecha que hoy nos mantiene a todos distanciados, pero para que los niños y niñas y adolescentes estas actividades se puedan llevar a cabo. Es esa mi pregunta. ¿Qué tipo, si ustedes conocen o podemos charlar o hablar o dar a conocer este tipo de actividades que se puedan llevar a cabo, o si saben si están llevando a cabo? Gracias. Nori, ¿vos tenés alguna información de Ciudad respecto de lo que es esta pregunta? Yo entendí que ella lo pregunta desde las instituciones que eran voluntarias y concurrían a los lugares. No, la información que tengo tiene que ver con salud mental institucional, digamos que hay toda una línea para niños, en términos generales, no solo los que están en residencias, sino también para cualquier niño en la ciudad, digamos. Pero más allá de eso, me parece interesante que las instituciones que hacían voluntariado y hacían actividades con niños alojados en instituciones, piensen cómo llegar a ellos para cortar el distanciamiento físico, ¿no? Por ahí no da para una videoconferencia, pero sí da para grabar videos y enviárselos, videos cortitos sobre determinada o actividad, o proponerle alguna actividad lúdica, o algo que no para niños, pero sí lo vi en otra red en la que participo, que está pensado para adultos, que están en instituciones solos, que tiene que ver con, entre un grupo de gente, leer cuentos, todo leer un cuento, todo leer como un capítulo, y después se los van mandando, ¿no? Como para que tengan como alguien que les lee. Eso lo vi. Es algo piola. Para los niños más pequeños, por ejemplo, que están en instituciones, se podría implementar por parte de los que antes eran voluntarios que hacían eso en forma presencial. Sí. Pero por ahí hacerlo, o sea, ya sea con una, ya que se graben en un audio, la verdad es que se podría pensar en ese tipo de cosas. Bien, bueno, y lo último quiero, Jimena, no sé si estás, Jimena Marsiglia, ¿estás? ¿Estás, Jimé? Me parece que se fue. Es de Concepción. Sí, perdón, estoy acá. Estás porque escribió varias cosas, es una compañera de, ¿cómo estás, Jimé? De Concepción del Uruguay.
desconozco si hay gente de otras provincias, voy nombrando a los que conozco, pero a lo mejor vos nos podías compartir algo de lo que ocurre allá, Jimé. Bien, bueno, yo hace un par de meses que ya no estoy trabajando en niñez, así que... Estás sin video, te aviso por las dudas. Bueno, dame un segundo y lo pongo. Ahora sí. Hola. Bueno, nada, la situación, por lo que tengo entendido, es porque ahora no estoy trabajando en niñez desde hace un par de meses, es solamente para violencia de género, pero sí, digamos, trabajamos en conjunto, así que bueno, un poco, digamos, de información tengo. Se restringieron los servicios, están como más citados. Tengo entendido, por ejemplo, que en cuanto a todo lo que tenga que ver con los centros de salud, de salud mental, los psicólogos en un montón de lugares no están trabajando, digamos, directamente en cuanto, digamos, en la parte, por ejemplo, municipal de acá de Concepción. Hay algunos que están trabajando, como por ejemplo, no sé, mi compañera Nati, que trabaja conmigo en el área de violencia de género, pero después no están trabajando. Así que bueno, eso es bastante complicado. Hay como un teléfono pseudo de guardia en el hospital, que bueno, obviamente eso depende de la provincia, y digamos las personas podrían acceder llamando por teléfono, esa es la info más o menos que estoy manejando. Y después hay una sesión, digamos, particular, privada, de psicólogos acá de la ciudad, que están también, digamos, dando una mano en ese sentido, y ofrecieron, digamos, un teléfono para que la gente pueda llamar y charlar, digamos, en algún caso así de urgencia o de mucha angustia. Pero después, digamos, de hecho, digamos, el servicio, por ejemplo, de protección de derechos del municipio, sé que está funcionando muy, muy acotadamente, el 102 redujo los horarios, y después tiene como un teléfono de guardia celular, y después, por ejemplo, hablando del juzgado, tengo entendido que las medidas cautelares de alimentos, por ejemplo, y medio que no están saliendo mucho, creo que ahora se deben haber acomodado, no hablé ahora esta semana, pero bueno, también, digamos, el juzgado de familia está reducido, fiscalía también está reducida, entonces lo que tenga que ver con ese tipo de medidas también está reducida. Pero bueno, nada, eso. O sea que el sistema de protección está bastante acotado. Sí, por lo que tengo sabido, no sé cómo está funcionando con NAF porque no he llamado, que es, digamos, la parte de denuncia acá en Concepción del Uruguay, pero sí. Bien. Está acotado. Gracias, Jimé. Bueno, ahí la silencié sin querer a Claudia. Claudia está sin audio. A ver. Ya. Ahí está. No, ¿sabés por qué te silencié? Porque hacías interferencia. Ay, perdón. No, era tu teléfono, me di cuenta, entonces así la escuchábamos a Jimé. Bueno, damos por cerrado entonces. Gracias a las dos, gracias a todos por haber participado, bueno, y espero que les haya servido. Yo me comprometo a enviarles todo el material de lo que hagan circular. Yo aprendí un montón, ¿eh? ¿Aprendiste, Claudia? No, de verdad lo digo, sí, de verdad, y hay ideas que me dan ahora vueltas en la cabeza, así que muchas gracias. De verdad, no, bueno, un pero honor. son enriquecedoras. Mirá como con Noris, del Zoom que estuvimos el otro día, esto de los hogares y todo, es como que, bueno, está bueno para intercambiar ideas, opiniones, posturas, parece como enriquecedor. Así que bueno, si yo grabé bien... Obviamente. Un Zoom de víctimas de género era, o sea, sí. Claro, no era de niños. La reunión del otro día era una reunión para ver cómo a raíz del aislamiento venía la situación con las personas víctimas de violencia de género. O sea que en realidad, además la mayoría habló de adultos, nadie le puso el eje a los niños, que también son, dentro de lo que es víctima de violencia, son
súper vulnerables, porque ya es difícil Yo diría para que ellos son los pedir más ayuda. vulnerables, ¿no? Yo creo que ahí son los más vulnerables, porque en la cadena de violencia suelen estar ahí en el último, y tienen menos posibilidades de buscar ayuda, ¿no? Así que, sí. Absolutamente. Así que, bueno, muchas gracias. Las dejo a ustedes despedirse. No, nada, muchas gracias, un abrazo para todos y todas. Perdón, algún problema técnico, me voy a comprar un celular como la gente. Claudia, esta vez, yo les cuento algo, siempre que Claudia hace los cursos en su casa, hace un budín de mandarina. Es de mandarina, ¿no? Que yo no les puedo decir lo que es ese budín. Y cada vez que vamos los sábados a la mañana, porque ella elige los días muy cómodos, los sábados a las 9 de la mañana que hace sus cursos, nos comemos ese budín de mandarina que es todo. Aprendemos también. Bueno, eso para que tengan. A casa fue del budín, por lo menos. La próxima. Un bueno, abrazo Noris, y muchas gracias. Gracias a vos también, Noris. Bueno, gracias a todos. Todos aprendemos. Un montón. Gracias. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego. Chao.